Gracias, y al contrario, el gusto y el agradecimiento son míos por considerarme para compartir con ustedes algo sobre este tema tan interesante, tan importante, que en México ya tiene algún tiempo, pero pues con todo gusto. Muy bien, perfecto. Bueno, pues miren, voy a compartir pantalla y bueno, me da mucho gusto también además que poder estar desde países diferentes, aunque somos hermanos, estamos un tanto alejados geográficamente, pero qué bueno que gracias a la tecnología podemos estar compartiendo como en cualquier otro momento, ¿verdad? Con cualquier otras personas. Entonces, voy a compartir la pantalla, aunque sea en este modo, porque de otra forma no me es posible ir viendo las filminas, las láminas. Entonces, bueno, miren, pues privacidad, protección e intercambio de datos, la experiencia mexicana. Como les decía, este tema no es tan nuevo en México, pero relativamente lo es decir, tiene apenas 12 años aproximadamente. Entonces, pues es, digo, un periodo relativamente corto, pero bueno, sin embargo, ya hemos acumulado algo de experiencia en esta materia y pues es conveniente, me pareció muy atinado invitar en este caso a México, ¿verdad? Para hablar un poco sobre la experiencia de nosotros, cómo se reguló. Yo lo que quisiera compartirles hoy, a reserva de también las preguntas y tópicos en los que puedan estar interesados, son 3 puntos. Son los pasos que México siguió para regular y para implementar esta materia de la privacidad de datos y de la protección también y del intercambio, por supuesto. Segundo, la ejecución en la práctica, cómo se ha ejecutado esto. Y el tercero, sobre todo, que me imagino que es uno de los que más les interesan, los problemas que hemos enfrentado. Entonces, bueno, iniciemos. También, si alguien tiene alguna pregunta, yo sugeriría, yo me siento muy cómodo si ustedes preguntan así sobre la marcha, ¿verdad? O si quieren que esperemos al final, igual, como ustedes prefieran. Entonces voy a iniciar con los pasos que México siguió. Primero, por supuesto que establecer el marco jurídico, establecer todo un marco jurídico adecuado para establecer las obligaciones, establecer las responsabilidades, establecer las penas, establecer los procedimientos. Entonces, el primer punto es la reforma constitucional. Es decir, se reformó la Constitución mexicana, que es, al igual que en todos los países, la Constitución es la máxima ley, ¿verdad? La legislación suprema de la cual emanan todas las demás leyes y que establece los principios que las leyes deben respetar. Entonces, primero se hace esta reforma constitucional en la que se incluye el derecho a la privacidad de los datos. Es decir, se eleva a nivel constitucional el derecho a la privacidad de los datos. Se establece también la limitante en el uso de los datos privados. Y ahorita voy a hablar de cada uno en particular, ¿ok? Inclusive les voy a proyectar cómo dice la Constitución. Y tercero, que es muy importante también, es la facultad, se reguló la facultad que tiene el Congreso, es decir, el poder legislativo, el poder que legisla, para emitir precisamente leyes sobre esta materia, ¿ok? Entonces, ese fue el primer paso. De ahí emana la legislación secundaria, ¿verdad? Ya las leyes específicas que hablan de la protección de datos y de la privacidad. Y, por supuesto, esta legislación emana también del poder legislativo, por supuesto. Pero, como sabemos, para la ejecución de estas leyes, o de cualquier ley, se requiere de un aparato normativo del poder ejecutivo, que es el que va precisamente a ejecutar, el que va a administrar todos estos procedimientos. Entonces, este es el tercer paso, que consiste en emitir los reglamentos administrativos, los criterios, los lineamientos, etcétera, etcétera. Entonces, en cuanto a la reforma constitucional, en el artículo 6 de nuestra Constitución, de la Constitución mexicana, está regulada la libertad de expresión. ¿Ok? Pero como parte de la libertad de expresión también están las limitantes.
en este caso los limitantes del acceso a la información. Entonces se regula este artículo, perdón, se reforma este artículo para establecer lo siguiente. Dice, para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la federación y las entidades federativas, es decir, en este caso en México es una federación que es la unión de varios estados, les llamamos, ¿verdad? Que son entidades federativas, son 32, entonces tienen también su propia regulación. Entonces, para el derecho de acceso a la información, que es lo que también se regula en este artículo, dice la federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases. Entonces, fíjense cómo aquí en este artículo 6º constitucional se establecen las bases del acceso a la información. Y están resaltadas aquí con el fondo gris. Dice, toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en términos que fijen las leyes, ¿verdad? Entonces, el primer punto este es muy importante, es que la información en poder de cualquier autoridad es pública. Es decir, se considera que todo mundo debe poder tener acceso a esa información, ¿verdad? Claro, dice, solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional. Y ahí es donde muchas veces falla esto, porque algunos casos polémicos, algunas situaciones socialmente, digamos que afectan socialmente, pues se clasifican como reservados por seguridad nacional, ¿verdad? Y entonces no se conoce. Son casos específicos, pero desafortunadamente son casos que normalmente son de un gran interés público, ¿verdad? Mucha otra información sí es accesible, realmente sí es algo que haya funcionado. Ahorita más adelante voy a hablar del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI. A través de este instituto es que cualquier particular puede hacer una petición de información y sí se tiene un buen servicio, es decir, sí hay información buena que se genera, información útil, vaya, que se genera y que sí es proporcionada por la autoridad. Ahorita hablamos un poco más de eso. Bueno, volviendo a los principios y bases. Entonces, el principio de que la información en posesión de cualquier autoridad es pública. Segundo, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Entonces, fíjense que aquí ya distinguen la información en posesión de la autoridad, es decir, la información pública, está en la fracción primera, y en la fracción segunda se habla de, ahora sí, la información privada, los datos personales. Y se habla de que será protegida esta información en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Y es donde vienen las leyes secundarias que ahorita vamos a mencionar. Y tercer punto, dice que toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o sin necesidad de justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública. Está relacionado con la fracción primera que les decía, yo puedo ir a pedir información en qué se gastó el dinero o cuántos arrestos o cuántos robos ha habido en tal periodo, en fin, toda la información que sea pública, ¿verdad? Pero también a sus datos personales o a la rectificación de estos. Y este es un principio muy importante que está recogido en la siguiente reforma constitucional, en el siguiente artículo reformado por la Constitución, que es el artículo 16. Este artículo 16 de la Constitución mexicana lo que regula es lo que le llamamos las molestias de autoridad, las molestias de los actos de autoridad. Básicamente dice que nadie puede ser molestado en sus bienes ni en su persona, salvo que medie una orden judicial. Es decir, nadie puede llegar a mi casa, a mi domicilio, ¿verdad? Ninguna autoridad y entrar, por ejemplo, hacer un cateo si no hay una orden judicial. Esto es lo que regula el artículo 16. Entonces, en este mismo artículo se incorpora esta reforma. Dice, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición. Estos 4 conceptos, esos 4 elementos es lo que se conoce como los derechos arco.
derechos ARCO, que son las siglas de acceso, A de acceso, R de rectificación, C de cancelación y O de oposición. Es decir, desde el nivel constitucional, la propia Constitución prevé que yo, individuo, ciudadano de México, tengo el derecho, tengo garantizado por la Constitución el derecho a que mis datos personales están protegidos o estén protegidos, a que puedo acceder a ellos, a que puedo rectificarlos, cancelarlos o manifestar oposición. Y también ahorita comentamos más sobre estos derechos ARCO. Continúa diciendo que en los términos que fije la ley, la ley establecerá los supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, por disposiciones de orden público, por seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos citar un ejemplo actual, por ejemplo, que es el caso de la salud pública, ¿verdad? Por razones de salud pública. Bueno, por ejemplo, el hecho de que yo haya tenido COVID o no haya tenido, o el que esté vacunado o no, pues es información que en principio sería privada, ¿verdad? Nadie tendría por qué tener acceso a mi información de salud. Es algo privado. Sin embargo, en este caso, por razones de salud pública, pues se hace una excepción, ¿verdad? Es decir, en este caso sí se necesita saber si ya te vacunaste, si tuviste la primera dosis, la segunda dosis, si ya te contagiaste, si no has estado contagiado. Entonces, podemos ver como sí hay excepciones, sí hay casos donde es justificada una excepción. ¿Okay? Y por último, el tercer cambio, la tercera reforma que se hace a la Constitución, es el Congreso, perdón, es la facultad que tiene el Congreso. El Congreso es el poder legislativo y se le da la facultad, se le otorga la facultad para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares. Es decir, en México las facultades del Congreso, las facultades, el ámbito de sus posibilidades de legislar están reguladas en la Constitución, donde dice el Congreso Federal puede legislar sobre estas materias, lo que quiere decir que sobre las materias que no estén ahí previstas no puede legislar. Por esa razón era necesario establecer un nuevo supuesto que puede emitir legislación en esa materia. ¿Por qué es importante? Fíjense que hable de datos en posesión de particulares. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque como ponemos aquí en la nota, dice la jurisdicción en materia de datos personales es concurrente. Es decir, tanto la federación como las entidades federativas, si los estados, a los que les llamamos estados aquí, concurren en esta materia. Tanto federación como estados tienen la facultad de regular. No obstante, aquí está, dice, corresponde a la federación legislar en torno a la materia de datos personales en posesión de personas en el sector privado, ¿verdad? De particulares, aquí está, en posesión de particulares. Es decir, tanto la federación como los estados pueden regular en materia de datos gubernamentales, pero se le deja como facultad exclusiva del Congreso a nivel federal de regular en materia de datos en posesión de particulares, ¿verdad? Y esto es importante porque sí son dos legislaciones distintas. Una es la ley, que es lo que viene a continuación, el marco regulatorio que tenemos. Principalmente hay muchas regulaciones, pero digamos así, lo principal, yo lo divido en dos, digamos, en dos grupos. Uno es la regulación relativa al manejo de datos y la otra es la regulación relativa al acceso a la información gubernamental. Es decir, la primera, la de la izquierda, es la que me va a regular la protección de mis datos. Y la de la derecha, la segunda, es la que establece todos los lineamientos aplicables para el acceso a la información, para cómo los ciudadanos podemos ir a pedir información a la autoridad, cómo son los procedimientos para llevar a cabo todos esos procesos de transparencia, ¿ok? ¿Qué legislación se emitió en esta materia? Bueno, dos principalmente que como verán el nombre es prácticamente igual y esto puede dar lugar a confusiones. Primero está la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados.
El título de la ley no es muy claro realmente. Es Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Y estos sujetos obligados pues queda muy ambiguo. Pero a lo que se refiere, ya leyendo el texto de la ley, se refiere a gobierno, se refiere a los entes gubernamentales que tienen datos, ¿verdad? Que recaban datos y que los tienen en su posesión. Entonces, digamos que esa ley es la que regula el gobierno. Y esta otra ley, Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, esa es la que regula, digamos, a los particulares, a las empresas que generan, que recaudan información de particulares. Estas leyes de la derecha son, como les decía, pues las que regulan el acceso a la información pública, ¿verdad? Y una establece los procedimientos y otra establece los lineamientos en que esa información se debe resguardar, etcétera, etcétera. Y por supuesto vienen una serie de reglamentos administrativos, criterios, parámetros, lineamientos, por ejemplo, en este caso los lineamientos del aviso de privacidad, etcétera, etcétera. Entonces ese es, así muy grosso modo, es el marco regulatorio de la protección de datos. Entonces hay estos 4 conceptos elementales que quisiera repasar, porque digamos que la piedra angular donde descansa toda esta regulación precisamente de los datos personales es el famoso aviso de privacidad, ¿ok? Entonces, el aviso de privacidad está definido por estas leyes como el documento a disposición del titular de forma física, electrónica o en cualquier formato generado por el responsable a partir del momento en el cual se recaben sus datos personales con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los mismos. Está esta obligación muy importante en México de dar aviso, de darle al cliente, al usuario, al tercero, este formato, ya sea físico o digital, ¿verdad? Del aviso de privacidad. Y ahorita vamos a ver qué debe contener el aviso. Pero básicamente es qué datos se van a recopilar, qué datos se van a recabar y cómo se van a usar, ¿verdad? Pero ahorita profundizamos en ese punto. Luego hay una distinción importante entre datos personales y datos personales sensibles. Como datos personales se prevé cualquier información concerniente a una persona física. Aquí en México le llamamos persona física al individuo, ¿verdad? Me imagino que en El Salvador le han de llamar persona natural o algún término similar. Pero bueno, para estar en la misma sintonía en cuanto a la terminología jurídica, persona física es la persona, el individuo, y persona moral es, digamos, la corporación, ¿verdad? La sociedad. Persona moral se le llama en México. Entonces, cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. Y esto es diferente de datos personales sensibles. Están datos personales y están datos personales sensibles, que son aquellos que refieran a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa, mas no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que pueden revelar aspectos como origen racial, étnico, estado de salud, presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencias sexuales. Es decir, esos datos ya son sensibles, los que pueden inducir o los que pueden propiciar alguna discriminación, ¿ok? Y los personales, así en general, solamente los que pueden identificar, los que se pueden usar para identificar a una persona: nombre, domicilio, su clave. Aquí tenemos en México lo que le llamamos la clave única de registro poblacional, CURP. Lo abreviamos CURP, clave única de registro poblacional, que es un código, digamos, un código que se nos genera a cada ciudadano cuando nacemos, que está compuesto de nuestros iniciales, de la fecha de nacimiento y de otros caracteres que son el estado o la entidad federativa donde nacimos. En fin, lo comento porque más adelante viene también. Y por último, los derechos ARCO. Digo, hay más conceptos en las leyes, pero estos son los principales. Derechos ARCO, que ya lo comenté ahorita, es el derecho de acceder, de rectificar, de cancelar o de oponerse al tratamiento de los datos personales.
Acceder es obviamente tener acceso a ver, a consultarlos, a verlos. ¿Qué información tienen de mí? El derecho a rectificar, a decir, a corregir algún dato, a solicitar el cambio, la actualización del domicilio, del teléfono, del nombre. Cancelación. Es uno de mis derechos pedir la cancelación, es decir, que se elimine de la base de datos mis datos, ¿verdad? Que se elimine del catálogo de información que tiene la empresa telefónica, por decir algo, mis datos. Pero digamos, se refiere a la cancelación total, ¿verdad? Y a diferencia de la oposición al tratamiento, es decir, ahí en la oposición al tratamiento, yo no necesariamente busco cancelar mis datos de esa base de datos, o que se eliminen, no. Ok, que permanezcan a mí, pero me opongo a que se utilicen de tal o de cual manera. Es decir, es alguna observación, alguna restricción específica que yo quisiera expresar. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es así, englobado de forma general, lo que se refiere al marco jurídico, cómo está regulado esto. Bueno, vamos a la ejecución en la práctica. Como les decía ahorita, la piedra angular es el aviso de privacidad. Entonces, como empresa, ya seamos persona física o moral, es decir, natural o sociedad, persona jurídica, creo que también le llaman ustedes a la persona moral, pues tenemos relaciones con clientes, con proveedores, con trabajadores y con terceros en general, ¿verdad? Que pueden caer en alguna otra categoría. Y esta regulación, esta legislación nos obliga a que cuando nosotros recabemos datos de cualquier manera, tenemos la obligación de avisar, ¿verdad? Y la persona, en este caso el cliente, el proveedor, el tercero o el trabajador, debe de firmarnos este aviso de que está enterado de cuáles datos son los que se están recabando, cuál es el uso que se le va a dar, y en fin, y ahorita con los supuestos y las condiciones que ahorita voy a comentar. Prácticamente, entonces, ¿cómo lo vemos reflejado? Por ejemplo, si yo voy a la compañía telefónica a contratar una línea, obviamente hay datos que me van a pedir y entonces siempre vendrá acompañado de un aviso de privacidad que tengo que firmar, donde se me informa cómo esos datos es que se van a usar, si se van a transmitir, si no se van a transmitir. Entonces yo tengo que firmar de enterado. Y en su caso, oponerme y decir no quiero que esos datos se utilicen, lo cual puede provocar que entonces se me niegue el servicio, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar sobre eso. Si voy a pedir un crédito bancario, por ejemplo, también ahí hay datos que me van a pedir y tengo que o un seguro de vida, un seguro de gastos médicos, habrá un aviso de privacidad que tengo que leer y del cual debo firmar. La verdad es que la gente no lee y solamente lo firma, ¿verdad? Y no sabe dónde andan sus datos, esa es la verdad en la práctica. Pero al menos digamos que la obligación y los lineamientos ahí están. Pero aquí es donde empiezan algunas dudas muy frecuentes de decir, a ver, entonces, ¿qué sucede cuando estamos actuando en carácter de comerciante o profesionista? Vamos a suponer el caso de un asesor, de un consultor de impuestos, de un contador, de un abogado, que está dando una asesoría, una consultoría o algún servicio relacionado con su profesión, y derivado de ello, pues, por supuesto que fluye información confidencial, ¿verdad? Información privada. ¿Qué sucede en ese caso? Entonces, aquí la nota que pongo en esta filmina dice, si la persona que proporciona sus datos lo hace en su carácter de comerciante o de profesionista, no se está obligado a aplicar la protección en términos legales de sus datos personales. Por ejemplo, dice, si un proveedor comparte su cuenta bancaria para que se le efectúe un depósito, no es necesario presentarle un aviso de privacidad, ya que la información que comparte lo hace en su carácter de proveedor y no de cliente, ¿ok? Es decir, si yo tengo un proveedor, como en el caso, y me dice, págame, deposítame en esta cuenta o hazme una transferencia electrónica a esta cuenta, bueno, pues es un dato privado, pero no tenemos que llenar ese aviso porque es parte de la naturaleza, ¿verdad? O inclusive, decía yo ahorita, bueno, si me piden una consultoría y obviamente me tienen que entregar información sobre la empresa, sus ventas,
o sobre alguna demanda que están, de la que están siendo sujetos, pues es información que viene, digamos, de forma natural al servicio. Si voy con el médico, pues obviamente me va a tener que revisar y va él a recabar información, inclusive me tiene que preguntar si soy alérgico a ciertos medicamentos, ¿verdad? Es decir, es información que de forma natural se tendría que estar recabando y ahí no media o no necesita mediar un aviso de privacidad. No quiere decir que los datos no estén protegidos, eso es importante mencionarlo, no quiere decir que el doctor pueda, que el médico pueda recabar mi información y venderla a terceros, a una aseguradora, no, eso no, eso es decir, mis datos están protegidos. Lo que no es necesario para el médico, para el abogado en este caso, es tener ese aviso de privacidad. ¿Por qué? Porque viene de manera natural, ¿verdad? Ahora, ¿qué contiene este aviso de privacidad? Bueno, debe contener la identidad y el domicilio del responsable que trata los datos personales. En este caso, suponiendo, voy a regresar al caso de la telefónica, donde yo voy a contratar una línea de teléfono y me piden obviamente una serie de datos, identificación, etcétera, etcétera. Entonces debe de venir en el aviso de privacidad la identidad y el domicilio de la compañía telefónica, que es la que va a tratar mis datos personales, ¿verdad? Luego deben indicarse los datos personales que serán sometidos al tratamiento. Decir, oye, bueno, tu nombre, no sé si me preguntaran mi nivel de ingresos, a lo mejor la telefónica no, pero una aseguradora tal vez sí. Es decir, oye, ¿qué datos se me van a pedir? ¿Qué datos tengo yo que proporcionar? Y qué, y qué tratamiento va a tener, ¿verdad? La finalidad del tratamiento. Ahí tendrá que decir, es para uso interno solamente, es para efectos de poderle ofrecer el servicio. En el caso del crédito, ahora tenemos que analizar sus niveles de ingresos, su historial crediticio. O bien, si fuera el caso, por ejemplo, de la telefónica, que diga, bueno, estos datos podrán ser proporcionados a un tercero para fines de publicidad, para fines publicitarios, ¿verdad? Pudiera decir eso el aviso. Y entonces, bueno, esas finalidades tendrán que estar ahí. La persona, el individuo tendrá que consentir, que dar su consentimiento para su uso, ¿ok? O no, o no darlo. Bien, entonces, termino con estos puntos de qué debe contener el aviso de privacidad. Bueno, los mecanismos deben estar claros para que el titular pueda manifestar su negativa para el tratamiento de datos personales para aquellas finalidades que no son necesarias. La transferencia de datos que en su caso se efectúen, ¿verdad? En este caso, pues sí voy a proporcionar tu edad, tu sexo y tu rango y tu estrato social por rango de ingreso a la empresa de publicidad, por decir algo, ¿no? Por poner un ejemplo. Luego, los medios y los procedimientos para ejercer los derechos ARCO, de los que ya hablamos, y los mecanismos para revocar el consentimiento. O sea, no quiere decir que una vez que los otorgue el consentimiento, no quiere decir que es ya permanente, ¿no? Yo puedo revocar ese consentimiento. Es decir, debe la empresa tener el mecanismo para revocar el consentimiento. Entonces, aquí el problema, pues no necesariamente problema, pero digo, algo que sucede en la práctica es que muchos de estos avisos, muchos de estos contratos son lo que le llamamos de adhesión. Cuando yo voy a la compañía telefónica a contratar una línea, me dicen, ok, firme este contrato, ¿verdad? Ese es un contrato de adhesión. ¿Qué quiere decir? Pues no es modificable, o sea, yo no puedo llegar y decirle, no, fíjate que no estoy de acuerdo con la tarifa, o no estoy de acuerdo con no sé, con algunas condiciones y vamos a negociar, ¿verdad? La empresa telefónica te va a decir, no, estas son las condiciones, si las quieres, las aceptas y si no las aceptas, pues no te doy el servicio. Ese es un contrato de adhesión. Entonces, estos avisos de privacidad, pues son en ese mismo sentido, digamos, de adhesión. Yo no me puedo, difícilmente me voy a oponer, es decir, si yo no quiero que utilicen mis datos para lo que dicen que se van a utilizar, pues entonces no me van a dar el servicio, ¿verdad? Entonces, digamos que es un consentimiento forzado a cambio de obtener el servicio, ¿verdad? Entonces, ahí ya cada quien sabrá si está dispuesto a entregar sus datos a cambio de ese servicio, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede prácticamente con todos los servicios de las aplicaciones que usamos en los teléfonos, ¿verdad? Que si usamos el Waze o el Google Maps para trasladarnos, para guiarnos, pues ya sabemos que toda la información de nuestros viajes se está almacenando y se está
y se está procesando para venderse a terceros. Eso ya lo sabemos. La cosa es, estamos dispuestos a cambiar, ¿verdad? A ceder, digamos, esa privacidad por el beneficio que nos otorga la aplicación. Pues sí, pues en la mayoría de los casos sí, ¿verdad? En la mayoría de los casos sí vamos a estar dispuestos. Hay algunas modalidades de los avisos de privacidad. Me voy a saltar algunas cosas por cuestión de tiempo. No, realmente no tiene mucho caso. Está el integral, el simplificado, el corto. Tenemos, por ejemplo, aquí en la institución, en el instituto, en la autoridad, digamos, que es en el órgano, que es la autoridad en materia de acceso a la información, que es el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información. Se tiene una herramienta muy útil, es una herramienta gratuita a través del cual las empresas pueden generar su aviso electrónico. Te hace una serie de preguntas y puedes ahí generar tu aviso de privacidad para que ya tú puedas aplicarlo y entregarlo a tus clientes, ¿ok? Si alguien quisiera visitarlo para conocerlo, aquí está la liga. Yo con gusto esta presentación se las dejo a su disposición, por supuesto, ¿ok? Esto, bueno, ya lo comentamos ahorita, decíamos que en términos generales se puede interpretar que el contrato de prestación de servicios se considera una relación jurídica, de hecho lo es, ¿verdad? Y en ese sentido, en los términos de la fracción cuarta del artículo 10 de la Ley Federal de Protección de Datos en Propiedad de Particulares, esas son las siglas de esta ley, no es preciso obtener un consentimiento para el tratamiento de datos personales, como ya lo dijimos ahorita, porque es una cuestión intrínseca a esta relación contractual, ¿verdad? Cabe resaltar que de no existir una relación jurídica, o sea, ahí sí es preciso tener el consentimiento expreso del cliente con respecto al uso de sus datos financieros o patrimoniales, por poner un ejemplo, ¿verdad? De acuerdo con el penúltimo párrafo del artículo 8 de la ley mencionada. Una duda muy común. Sabemos que los datos de nosotros, personas físicas o personas naturales, nuestros datos están protegidos por la ley. Pero, ¿y qué pasa con las personas morales? ¿Qué pasa con las personas jurídicas, con las sociedades? Bueno, este es un debate interesante. La información relativa a una persona moral no se considera como dato personal, de acuerdo con la ley, fíjense. Quedando esta excluida de la protección que otorga la normatividad sobre protección de datos personales a las personas físicas. Entonces, no, los datos de las personas morales no son sujetas de protección en términos de esta ley. Sin embargo, fíjense, esta tesis aislada es un criterio de la Corte Mexicana, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es, digamos, el órgano judicial supremo. Esta tesis del 2014 indica que las personas morales tienen derecho a la protección de los datos que puedan equipararse a los personales, o sea, a los de las personas físicas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Siempre hay un representante legal de la persona moral, de la persona jurídica, ¿verdad? Un representante legal, es decir, una persona, un individuo, una persona natural que representa en cuestión de trámites, en cuestión para firmar documentos, representa representa jurídicamente a la sociedad, a la persona moral, a la persona jurídica. Entonces, si hubiera algún dato relacionado, ¿verdad? Por ejemplo, con el representante legal, pues por supuesto que está protegido por esta ley. Entonces, digamos que hay alguna información, algunos datos de la persona moral que pueden, digamos, estar como estar tocando, digamos, el universo, ¿no? de datos personales. Pero este es un debate que inclusive se tiene a nivel mundial en esta materia, es muy interesante. Rápidamente algunas multas, así para darnos una idea de en cuánto andan las multas. Sin meternos a mucho detalle, aquí del lado izquierdo está puesto en pesos mexicanos y como yo sé que ustedes están dolarizados y ahora bitcoinizados, entonces en dólares, estas son las sumas en dólares, ¿ok? A las que pueden ascender estas multas. La más baja es de $448 y la más alta es de $1,075,000, ¿ok? Muy bien, vamos a entrar a esta parte
sobre los problemas que se enfrentan en la práctica. Fíjense, rápidamente escogí 3, 4 asuntos en la actualidad. Miren, México ya tiene, desde el punto de vista de la autoridad tributaria en México, se tiene ya una gran digitalización, un gran avance en cuestión de digitalización. La contabilidad es electrónica, las facturas todas son electrónicas, todas las declaraciones se hacen de manera electrónica, todo está digitalizado en el mundo fiscal, digamos, en el ámbito fiscal en México. Y por supuesto, la identidad fiscal no podría ser la excepción. De hecho, fue de las primeras cosas que se digitalizaron. En México, la autoridad recaudadora se llama Servicio de Administración Tributaria, SAT. Y aquí todos los contribuyentes se tienen que registrar, por supuesto, ¿verdad? Como ante cualquier autoridad de cualquier país. Pero al registrarnos generamos una firma electrónica avanzada. Y es avanzada, ¿por qué? Porque tiene nuestra identificación biométrica. Tiene nuestro iris, nuestras huellas digitales, nuestros rasgos faciales. Entonces, eso sin duda tiene muchas ventajas a la hora de reducir el fraude fiscal, a la hora de reducir el fraude por robo, específicamente, no el fraude fiscal es otra cosa, más bien lo que quiero decir es el fraude por robo de identidad fiscal, ¿ok? Que es un problema que en Estados Unidos es un problema muy grande de miles de millones de dólares anuales y que en México, si bien existe, es muy reducido, o sea, no es un problema que figure. ¿Por qué? Porque tenemos la firma electrónica avanzada para pedir, por ejemplo, una devolución de impuestos o para presentar una declaración de impuestos, tengo que firmarla con la firma electrónica avanzada, que es que tiene la validez de una firma autógrafa o hasta más inclusive porque se está digamos, certificando que soy yo el que está firmando, que soy yo el que está pidiendo la devolución. A diferencia que alguien que me robe la entidad o que presente una solicitud de devolución de impuestos a mi nombre, pero que no sea yo, ¿verdad? Con datos falsos y que a él le regresen ese dinero, que ese es un gran problema, ¿verdad? La situación aquí es que es una base de datos centralizada. Es una base, imagínense la información de 90 millones de contribuyentes, todas con los datos biométricos de huellas digitales, reconocimiento facial, iris, todas en una base centralizada. Hasta aquí la dejo. Ahorita retomo este punto de la base centralizada. Tenemos ahorita digamos, en gestación la cédula única de identidad digital, ¿verdad? Es un registro que se piensa hacer, todavía no está operando, pero digamos está en sus primeros pasos. Registro Nacional de Población mediante el uso de medios digitales y tecnologías de la información para obtener para la obtención, perdón, obligatoria de datos biométricos, nombre y apellido, CURP, como lo dijimos ahorita, les platicé de la CURP, la fotografía, el lugar de nacimiento, la firma, la huella dactilar, el iris y la voz. Esto incluye a todos los mexicanos, aún los que residen en otro país, a todos los menores de edad, que es otro punto de preocupación, y los extranjeros residentes en el país. O sea, abarca a todo mundo. Es otra vez recabar toda la información biométrica de todas las personas y centralizarla en otra base de datos. Una es la del SAT, otra sería la del registro poblacional. Me voy a saltar al caso del PANAUT, que es el caso más reciente y aquí es donde voy a hablar precisamente del tema de las bases de datos centralizadas para poder pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, este es el caso más reciente polémico en México, que es el PANAUT. ¿Qué es el PANAUT? Es el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Celular. ¿Ok? Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Celular. Ya se imaginarán con el nombre hacia dónde voy. ¿Ok? El año pasado se reformó la Ley Federal de Telecomunicaciones, estableciendo el PANAUT. Este PANAUT nace con la idea de crear y mantener un registro de todos los usuarios de telefonía celular identificados con datos biométricos. También, o sea, aparte de los gubernamentales, del SAT y del registro de población, el del telefonía celular. Y evitar, y lo pongo entre comillas, y evitar el uso indebido de las líneas telefónicas. Porque la idea es, dicen, bueno, a través de líneas telefónicas
celulares se hacen muchas llamadas de extorsión, se generan secuestros. Entonces queremos evitar esto, entonces vamos a hacer un padrón donde todos los usuarios de la telefonía digital, de la telefonía celular en México estén identificados con datos biométricos. Pero fíjense la experiencia anterior. El padrón, aquí en México, este padrón representa una reedición del fallido Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones, RENAUT, creado en 2008, hace 13 años, y eliminado en 2011, después de que su base de datos fue vulnerada y puesta a la venta en el mercado negro. Lejos de incidir en la recaudación del crimen, en la reducción del crimen, durante la operación del RENAUT, el delito de extorsión aumentó 40% y el de secuestro 8%. Este RENAUT, si bien no nos registraban nuestros datos biométricos porque no existía todavía esa tecnología, existía, pero no como para masificarla, sí nos pedían un registro con nuestra CURP. Tu línea telefónica estaba asociada a tu clave única de registro poblacional, con la misma idea de decir, bueno, ya sabemos quién está haciendo las llamadas de secuestro, ¿verdad? O de extorsión. Bueno, no, es decir, fíjense la falla, no solo no redujo el crimen, sino que lo aumentó. Por supuesto, la gente daba de alta los teléfonos con CURPs que no eran de ellos. Inclusive hay un caso, digamos, medio cómico, ya visto hacia atrás, en retrospectiva, donde hubo quién sabe cuántas miles de líneas telefónicas registradas bajo la CURP del presidente de la República en ese entonces. Entonces, bueno, porque la gente daba cualquier CURP, ¿verdad? O se las arreglaba para dar esa CURP. Se supone que te pedían una identificación, pero bueno, la gente se da sus modos para evitarlo, ¿verdad? Por supuesto que no existe ninguna evidencia de que el registro obligatorio de las tarjetas SIM reduzca la actividad criminal y atenta contra el principio de presunción de inocencia. Es decir, hay un principio donde todos nos presumimos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Y este registro atenta contra eso. Y todos son culpables porque todos pueden estar, o todos se presume que son, digamos, potenciales criminales que van a llamar y hacer extorsiones telefónicas. Entonces, ¿en qué va este tema? Por supuesto que las asociaciones, la sociedad civil, los activistas se manifestaron en contra, las asociaciones de abogados, ni se diga, porque viola una serie de principios constitucionales. Se presentaron amparos, se presentaron, es decir, procedimientos para tumbar, para bloquear esta ley, y de momento en que hay una suspensión, es decir, la Corte decretó, digamos, o sentenció una suspensión de la aplicación de esta ley, pero no por cuestiones, es decir, no entró a los elementos de fondo, es decir, no ha entrado al menos todavía a ver si viola los derechos constitucionales. La protección de datos, la privacidad de la información. No, se suspendió por un tema de presupuesto, es decir, se le obligaba al Instituto Federal de Telecomunicaciones a disponer del presupuesto que ya le había sido asignado para este año para llevar a cabo toda los gastos que implicaría toda la recopilación de estos datos, que serían además a través de las telefonías, de las compañías de telefonía celular. Imagínense, serían las telefónicas las que estarían recabando estos datos tan sensibles para centralizarlos en una base de datos. Entonces, estamos a la expectativa de ver cómo se va desarrollando este tema, pero nos preocupa mucho porque el hecho de tener bases de datos centralizadas, toda esta información en bases de datos centralizadas, como ya se vio, como ya se ve aquí en pantalla, ya estuvo a la venta el registro del RENAUT en aquella ocasión. Por supuesto que la información del SAT, la información del Registro Nacional de Población, la información de este PANAUT puede ser fácilmente vulnerada. Y no es que la tecnología de identificación biométrica sea peligrosa, no, es muy segura. Pero si nos abocamos, si nos enfocamos en cómo se utiliza, por ejemplo, en los teléfonos, supongo que muchos de los teléfonos de ustedes tienen ya el uso del reconocimiento facial para desbloquearlos, ¿verdad? Pero debemos saber cómo funciona. Los datos biométricos están en mi teléfono, mis datos biométricos están en mi teléfono celular. Estos teléfonos no van a
perdón, estos datos míos no van a parar a Apple, ni van a parar a Samsung o a Google, precisamente por seguridad. Porque si alguien vulnera esa base de datos, tiene acceso a toda la información biométrica de todas las personas. Hay debate entre que si esa información se puede utilizar o no, pero por supuesto que obviamente el riesgo ya está, ¿verdad? Y el problema cuando nos roban esos datos no es como si entraron a la base de datos de algún banco y robaron las claves de acceso, ¿verdad? Porque, bueno, simplemente cambiamos la clave del acceso. Pero aquí si yo me autentico ante el banco con mis rasgos faciales o con mi iris y roban esos datos de una base de datos centralizada, pues no es como que puedo cambiar la clave, o sea, no me puedo cambiar de ojo, no me puedo cambiar de cara, ¿verdad? Es información muy, muy sensible. Los grandes especialistas en materia de estas tecnologías de reconocimiento facial dicen que aun cuando se pudieran vulnerar estas tecnologías, es muy difícil que se utilicen para esos efectos, como para autenticarse. Dicen que no es como robar una clave de acceso. Y eso es un punto que, bueno, sobre el que habrá que reflexionar con los especialistas en esa materia. Pero de que hay un riesgo, sin duda lo hay. Y entonces, a lo que voy con esto es, estas bases de datos centralizadas son peligrosas, son por su vulnerabilidad. Debemos usar la tecnología, es muy útil, pero no de esa manera. Y entonces, aquí es donde la ley, ahora sí que podemos resumirlo en decir, bueno, está la ley de protección de datos, pero finalmente, pues hombre, nada garantiza que se vulneren y que se haga mal uso de ellos. Y una vez vulnerados y habiendo hecho un mal uso de ellos, pues por más leyes que haya, por más multas que se impongan, pues realmente no hay mucho que podamos hacer. El problema que se ha dado con los bancos, que ha habido, ¿verdad?, robos de cuentas de bancos, que ha habido hackeos y que ha habido extracción de información no autorizada. También la otra problemática que se da en la práctica es que las multas que se están imponiendo, bueno, muchas veces son casos que ni se conocen, porque ese es otro punto. Es muy difícil demostrar que hubo una vulnerabilidad o hubo una explotación, una extracción de datos. Es muy difícil. De los casos que se llegan a conocer, se llegan a veces a imponer multas, pero no siempre y no son tan cuantiosas como para que realmente los bancos, en el caso, hablando específicamente de los bancos, tomen cartas más serias en el asunto, y eso es una crítica que se ha dado a los bancos. Entonces, como podemos ver, están las leyes, tenemos ya unos 12, 13 años con esto, pero si bien ha ayudado a desarrollar una cultura de tener más atención, de poner más atención al uso de nuestros datos, pues aún así no dejamos de estar en un estado de vulnerabilidad, ¿ok? Entonces, bueno, si quieren, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas con todo gusto. Voy a parar el compartir esta pantalla. Y estoy a la orden. Muchas gracias. Pues súper interesante el tema. Nosotros, bueno, comentarte que la ley que nosotros tenemos está súper reciente, es de abril 2021. Y tenemos esta nuevecita ley de protección de datos personales y habeas data. Así que no tenemos realmente experiencia como en la aplicación de esto. Me imagino que debe ser muy similar a la de México, supongo yo, porque realmente son, digamos, estándares internacionales y seguramente de ahí algo parecido, muy parecido debe ser, quiero suponer. Sí, dice Marlon Melara pregunta, al parecer este tema debe pasar por alguna reforma constitucional, y dice en Chile en 2018 se incorporó como derecho fundamental el derecho a la protección de datos. Exacto. Sí, es lo que les comento, que en México el primer paso fue llevarlo a nivel constitucional, es decir, si hay los datos, nuestra información como un derecho fundamental, precisamente establecido en la Constitución, y ya de ahí entonces de ahí se puede construir un aparato regulatorio más robusto, ¿verdad? Claro, falta que en la práctica se aplique correctamente, pero por lo menos digamos que el andamiaje pues estaría ya establecido, ¿verdad?
y también dice, esta tendencia obedece a estar en sintonía con proyectos de la misma índole a nivel mundial, como en la Unión Europea, que entraron bastante fuerte con la GDPR. Fíjense que, por supuesto, quisiera aprovechar para comentar ese punto, cómo a veces se contrapuntean la normativa o la directiva o las directivas europeas con la legislación local. Fíjense el caso que estamos viviendo en México. En junio del 2020, en junio del año pasado, entró en vigor un nuevo régimen fiscal, un nuevo régimen tributario para las plataformas digitales, ¿verdad? Amazon, Uber, Airbnb, todas estas plataformas que son intermediarias están sujetas a una serie de obligaciones, pero hay una muy importante, que la información que recopilan de sus usuarios tienen que presentarla, tienen que enviarla a la autoridad fiscal. Voy a poner el caso específico de las plataformas de renta vacacional, de la industria de renta vacacional, como Booking, Expedia, Airbnb, todos ellos. En el caso de ellos en particular, uno de los datos que se les pide es el domicilio de las propiedades que están ofreciendo, que están ofertando ahí en las plataformas. Entre otras cosas, obviamente, como datos personales como la CURP, el nombre, domicilio, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense lo que sucede. Estas plataformas extranjeras, que muchas de ellas están establecidas en Europa, están sujetas a la legislación europea. Y la legislación europea, la normativa europea, les prohíbe compartir información personal de sus usuarios, y las multas que tienen son estratosféricas. Sin embargo, aquí, si no comparten la información, también hay multas, ¿verdad? Si la autoridad fiscal dice, no me comparten la información, te voy a multar. E inclusive otras consecuencias. Entonces, fíjense cómo estas empresas están entre la espada y la pared. Por un lado, tienen la directiva europea que les prohíbe compartir la información. Sí pueden compartir información con ciertas autoridades, digamos que tienen un nivel de confianza especificado dentro de la directiva europea, pero la autoridad mexicana no lo tiene, no tiene ese nivel de confianza. Entonces, no tienen permitidas esas plataformas compartir esa información. Entonces, ellos dicen, fíjense, yo prefiero pagar la multa de la autoridad mexicana que la multa de la autoridad europea, porque es mucho mayor. Entonces, tienen esa problemática. ¿Cómo se resuelve en la práctica? Es importante comentarlo. Se les pide bueno, es un poco más complejo porque hay un régimen de retención de impuestos, ¿ok? Las plataformas retienen los impuestos a las personas físicas que hacen operaciones a través de ellas. Entonces, si estas personas físicas no les proporcionan su registro tributario, la retención se multiplica, es una retención muy alta. Y si sí proporcionan su registro tributario, la retención es menor, es una tasa baja. Entonces, lo que se está haciendo es, se les dice, oye, si tú me proporcionas tu registro tributario, tu número de identificación tributario, entonces estás consintiendo que yo proporcione la información a la autoridad fiscal. Entonces, digamos que fue una salida práctica para decir, bueno, si quieres que te retenga un impuesto bajo, me tienes que dar tu RFC y en consecuencia vas a aceptar que yo proporcione tus datos a la autoridad mexicana, y entonces ya no tienen problema con la autoridad europea. Y si no me lo das, entonces te voy a retener. Es una retención que llega hasta el 36% del flujo de la operación, es altísimo. Entonces, prácticamente, pues, están forzando a todos los usuarios a dar su consentimiento, ¿verdad? Pero el punto aquí interesante es, fíjense, esa falta ¿cómo se dice? Ese contrapunteo, como dije ahorita, ¿no? Entre una legislación europea y la legislación local mexicana. Ustedes podrán seguramente, a lo mejor en este o en otros rubros, tener una situación similar. Muchas gracias. Bueno, no hay más preguntas en el chat. Sin embargo, me interesa mucho en el caso de lo que comentabas de los bancos, porque, bueno, también nosotros con todo esto de la moneda que se ha aprobado, más todos los esfuerzos que está haciendo la banca local para mejorar sus procesos, y pues nosotros, bueno, yo no he encontrado todavía quien diga, sí, acepto
acepto dar mi información, ¿verdad? Y ya la ley ya está vigente. Entonces, ¿cómo nosotros estamos enfocando estos temas a ciencia forense, ¿verdad? ¿Cómo consideras tú que pues hay un nivel de exposición o nuestro rol? Ahorita hay contadores también acá, a un par de abogados y también la tendencia es a las áreas de informática, ¿verdad? Sí. Con estos temas. ¿Cómo nos podemos preparar para este tipo de sucesos que se pueden dar ya en localmente? Fíjense que ahí, sin dudas, sin lugar a duda, la obligación va a venir por la vía de la ley, Ujú. pero por una imposición internacional. Porque, bueno, en la OCDE, en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ya desde el año pasado ya ha habido algunos reportes, ha habido algunos avances en materia de propuestas de regulación para que todos los, digamos que todos los participantes, todos los que intervienen en operaciones de criptodivisas, tengan que revelar información, ¿verdad? Porque sabemos que si bien tiene un uso muy loable todas las criptomonedas, también, por supuesto, que pueden prestarse para lavado de dinero, como también lo es el efectivo, ¿verdad? Es decir, en cualquier ámbito se puede lavar dinero y bueno, las criptodivisas no son la excepción, pero como no hay todavía una regulación en ese sentido, como sí la hay para los bancos y todo esto, entonces sí viene muy pronto ya alguna legislación acordada de manera internacional que seguramente se implementará de forma local, ¿verdad? A través de las legislaciones locales, para que se revele la información, ya sea por los intermediarios, bueno, digo, sobre todo por los intermediarios, ¿verdad? A través de los cuales se transaccionan las criptodivisas. Ahora, más allá de eso, porque luego hay, digamos, que sectores dentro del mundo cripto donde ya no hay una posible identificación, y estoy hablando de los exchanges descentralizados, por lo mismo que son descentralizados, pues ya no hay un órgano a quien exigirle que proporcione información. Entonces, dentro del paquete, hay una iniciativa de Estados Unidos que seguramente si se aprueba, que yo creo que se va a aprobar, la van a seguir los demás países. Tiene que ver con lo que le llaman la ley no la ley, lo que le llaman el Infrastructure Bill, que está pasando Biden, el presidente Biden, por 3.5 mil millones de dólares para apoyo a la infraestructura. ¿Qué tiene que ver esto en la infraestructura? Bueno, en este paquete de apoyos viene una, una obligación, que repito, no tiene nada que ver con infraestructura, pero sí se propone que se obliga a todo aquel por cuyas manos pase criptodivisa, llámese minero, llámese agente, intermediario, broker, como le quieran llamar, a que proporcione información de las operaciones que está realizando. O sea, quieren llegar, digamos, a pulverizar esta obligación a cada uno de los, digamos, de los nodos, llamémosle así, para que estén obligados a informar, ¿verdad? ¿Quién está? ¿Cuánto se está transaccionando? Y esto para que, bueno, principalmente Estados Unidos lo está haciendo con fines recaudatorios. No es que directamente de ahí salga un impuesto, sino que de ahí va a salir información suficiente para poder fiscalizar a los que estén haciendo transacciones a través de ahí. Y pues sabemos que ese tipo de regulaciones normalmente permean, ya conociendo la experiencia de Estados Unidos, permeará al resto de los países. Entonces, no nos sorprendamos con que en los próximos años veamos alguna legislación donde estén obligando precisamente a una gran cantidad de involucrados a revelar información sobre las transacciones que estén realizando. Es decir, la transparencia va a ser el objetivo final, como lo ha sido con los bancos, con el sistema financiero establecido, ¿verdad? Muy interesante. Bueno, nos deja con muchos datos, ¿verdad? En relación también a la posible digitalización más fuerte en el caso de Hacienda, en el caso de Salvador, porque Sí. ya hay pasos, ya lo vimos, con el tema de información y datos personales, todo esto que también, bueno, nosotros todavía esa información biométrica todavía no está tan desarrollada en el país, pero viene y viene fuerte. Así que para que también todos pues nos preparemos.
Sí. Es más, Claudia, fíjate, hay otra cosa, nomás aprovecho así rápido para comentarlo. También a los bancos se les está exigiendo que también hagan una base de datos también otra vez centralizada de todos los clientes, de todos los cuentavientes con los datos biométricos. Y eso, bueno, pues es otro motivo de preocupación. Pero no solo eso, hay una regulación que ya tiene unos pocos meses en vigor, donde cuando un usuario de servicios financieros utiliza alguna aplicación bancaria o si yo quiero entrar a través de mi computadora a mi banca en línea, a mi banco en internet para realizar alguna transacción, debo de estar geolocalizado, debo de aceptar que estar geolocalizado. Esto, digamos que desde antes ya los bancos te solicitaban, pero tú le podías poner a tu navegador que no aceptabas la geolocalización o a tu teléfono que no enviara esos datos. Ahora, si el banco no recibe ese dato de la geolocalización en ese instante desde donde estás transaccionando, no puedes entrar, no puedes usar el servicio. Entonces, bueno, se los comento como para que vean hasta dónde este asunto va a llegar. Es decir, finalmente sabemos que tiene beneficios, es decir, sabemos que hay un beneficio de protección, donde oye, si alguien entra a mi cuenta desde China, pues a lo mejor prende una alerta en el banco y dice, espérame, no es normal que estés en China. Puede ser, pero también vulnera nuestra privacidad y pone, para mí, obviamente la vulneración o la vulnerabilidad de la privacidad es importante, pero más importante para mí es el hecho de que los datos sean vulnerados y que tengan un mal uso y anden repartidos por donde quiera y que se haga un uso indebido de ellos. Eso para mí es lo más delicado. También. Por supuesto, nos vemos el próximo mes. Un gusto, un placer haber estado con ustedes compartiendo esto. Espero que les haya sido de utilidad y a la orden para lo que les ofrezca. Les voy a través de Claudia, les mando la presentación por si les es de utilidad, ¿ok? Sí, claro, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches y buenas noches a todos. Estamos agradecidos porque ustedes han participado en este evento. Hasta luego. Bendiciones. Adiós.